en donde Dios nos da la victoria. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, no estoy predicando todavía, pero como ya le robé 5 minutos, van a ser 5 menos de la prédica. Aleluya. Vaya, vamos a buscar esta tarde, amados hermanos y hermanas, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. El capítulo 26 de Mateo. Vamos a leer una porción de la palabra que es bien conocida, pero que también nos deja una bonita enseñanza de la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Verso que leemos es el 47 en adelante del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. La porción que esta tarde vamos a leer se encuentra narrada en los 4 evangelios, es decir que los 4 evangelistas que escribieron estos libros inspirados por el Espíritu Santo dieron testimonio de este momento en que el Señor Jesús estaba atravesando. Hoy vamos a respaldarnos con lo que narra el evangelista Mateo. Mateo 26, 47. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre, se pone sobre sus pies y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, oiga, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó, ¿qué le quitó? La oreja, aleluya. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Puede tomar su asiento esta tarde. Queremos pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestra vida. Amado Dios, le damos gracias en esta hora por permitirnos alabar su nombre, venir, Señor, con un corazón que viene en adoración delante de su altar, reconociendo su señorío, su majestad, reconociendo que no hay otro Dios como usted. Gracias por tener el cuidado de nuestra vida y por permitirnos hoy traer, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de su preciosa palabra. Amado Señor, háblenos y que podamos hoy comprender, eterno Señor,
cuán grande y maravilloso es usted, que su fidelidad, Señor, no se acorta, no se agota, aún cuando nosotros, Señor, le somos infieles. Padre, aquí estamos pidiendo, Señor, que nos hable en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, esta tarde hemos leído la porción de la palabra de Dios donde nos narra el evangelista el momento en que Jesús es arrestado. El Señor acababa de pasar, hermanos, un momento fuerte de intercesión, donde allá en el monte de Getsemaní dice la palabra que Él oraba, y que cuando oraba, hermanos, sus gotas de sudor no eran, hermanos, como el sudor que nosotros tenemos en esos momentos de presión en nuestro cuerpo, sino que nos habla la palabra que eran gotas de sangre las que el Señor estaba emanando. Esto, hermanos, es muestra de que lo que se acercaba hacia el Señor Jesús era el momento más doloroso, era el momento más difícil de su vida terrenal. Por esa razón es de que convoca a sus discípulos y se los lleva allá al monte para que le acompañaran a orar y para que ellos pudieran, hermanos, espiritualmente pelear la buena batalla, enfrentarse, hermanos, a lo que se les venía encima, porque lo que estaba a punto de suceder, hermano, era una lucha que no podía ganarse con la carne, que no podía, hermanos, enfrentarse con lo físico, que no podía, hermanos, vencerse en el esfuerzo humano. Por esa razón el Señor se lo lleva, pero lamentablemente aquellos hombres llegan, hermanos, ahí al monte donde el Señor fue a orar, y dice que los dominó un cansancio, y cuando el Señor oraba, ellos dormían. Y dice que el Señor se levanta y vuelve a ellos y los vuelve a hallar durmiendo, y habla la palabra que la tercera vez viene el Señor y lo vuelve a encontrar durmiendo. Mire, hermano, hay peleas que muchas veces se nos van a dar en la vida simplemente porque no estamos en la línea de batalla que el Señor nos ha asignado. ¿Sabe por qué muchas veces fracasamos? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha recomendado que hagamos. El ejemplo que tenemos aquí de los discípulos nos da la evidencia, hermano, de que como hijos de Dios nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que no tenemos, como dice Pablo ahí en Efesios, luchas contra carne, que no tenemos lucha contra el hermano, contra el vecino, contra la familia, contra el compañero de trabajo. No tenemos lucha con nadie, hermano, en lo físico, sino que tenemos lucha contra huestes, contra potestades, hermano, contra legiones de demonios que se mueven en los aires. Ellos son los que dominan, hermano, el ambiente y lo que nos hacen la vida imposible. Por eso es de que cuando usted, hermano, de pronto siente que alguien le habla así como chocante, ¿verdad? O que le habla de una manera que a usted le desagrada, hermano, sepa que no es la persona que usted tiene a la par, sino que está siendo influenciado por una potestad que está dominando, hermanos, su manera de pensar y de actuar. ¿Para qué? Para que usted caiga en la trampa. Eso le pasó, hermanos, a Pedro. Antes de este momento, Pedro
se había comprometido a serle fiel al Señor hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos. Usted sabe que Pedro le dice: no, Señor, le dice, que nada de eso te acontezca. Antes que a ti te pueda acontecer algo así, ahí voy yo primero. Si te matan a ti, que me maten a mí primero. Pero usted ya conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Que nomás vio, hermano, la cosa seria, y negó al Señor, ¿verdad? Entonces, todo esto es a causa de que muchas veces nosotros pensamos que lo que es de Dios se puede hacer, hermanos, en nuestro esfuerzo físico, en nuestra voluntad humana. Y la palabra del Señor nos enseña, hermano, que el enemigo es astuto y va a buscar la manera de que nosotros estemos como, hermano, como distraídos para poder pensarnos, pero que el Señor lo reprende en esta hora, ¿verdad? Porque aquí habemos gente victoriosa, aquí habemos gente, hermano, que tenemos el deseo de serle fiel al Señor. Fíjense que hay cosas en la vida en las que uno puede equivocarse. Hay cosas en la vida que uno a veces, hermano, ha hecho planes y no nos han funcionado como nosotros hemos pensado. ¿Han oído alguna vez aquella historia de un hombre que tenía que viajar hacia el exterior, hacia otro país, pero que se durmió y por causa, hermanos, de tráfico, por causa del sueño, por cualquier motivo, llegó tarde al aeropuerto y el avión en el que se iba se fue y él ya no logró irse en ese vuelo. Pero resulta, hermano, y esto, hermano, esto que les estoy contando no es una historia así, sino que esto ha sucedido. Pero resulta que este hombre, hermanos, después se da cuenta de que el avión en el que iba a viajar se fue a estrellar, se vino y nadie sobrevivió. Mire, hay momentos en que nosotros nos hemos lamentado, ¿verdad? Ay, es que me entretuvo, este cipote me entretuvo y no llegué a tiempo y el bus se fue. Y tal vez, hermano, uno no se imagina pues que Dios lo apartó de algo. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, muchas veces hay cosas que suceden en la vida que, aunque quizás las veamos como un error, que quizás las veamos como un fracaso, que quizás las veamos como algo que no planeamos y nos salió mal, hermano, vienen al final a ser de bendición para nuestra vida. Imagínense que este hombre, hermanos, que lo dejó el avión, ¿verdad? Se da cuenta que el avión se viene y que nadie sobrevivió. Hermano, estoy seguro que esta persona al final dijo: Dios me libró de morir, ¿verdad? En ese accidente. Entonces, así le pasó aquí, hermanos, a Pedro. Dice que, hermanos, vienen aquellos hombres de parte de los ancianos y de parte de los sacerdotes a arrestar al Señor Jesús. Y dice que, hermanos, venía Judas a entregarle y le entregó. ¿Cómo le entregó? ¿Cuál era la señal para que arrestaran al Señor Jesús? El beso, ¿verdad? Que cuando él llegó y le dice: salve, maestro, esa era la señal para que aquellos que estaban atrás entendieran que era él que tenía que ir y enfrentarse al juicio de aquellos sacerdotes, de aquellas autoridades. Entonces, usted conoce la historia, pero el punto es, hermanos, que en ese momento, hermanos, se enciende, hermanos, se enciende el enojo en todos los que estaban ahí con Jesús. Claro, era su maestro, por supuesto, ¿verdad? Que
eso es como que toquen a uno de los de nosotros, ¿verdad? Nosotros rápido, no, es que lo que es con él es conmigo, decimos nosotros. Entonces de esa misma manera, Pedro saca la espada, y usted lo leyó, dice que le deja ir, se lo voy a decir en buen salvadoreño, le deja ir un machetazo a uno de los siervos de las autoridades que iban a arrestar al Señor Jesús. Mire, aquí la palabra dice que le cortó la oreja, ¿verdad? Pero a mí se me imagina, hermano, que Pedro no iba midiéndole la oreja a Malco, porque más adelante Juan da el nombre. Aquí en el Evangelio de Mateo no se ve quién es el que da el machetazo ni quién lo recibe, pero allá en Juan sí habla que el que dio el machetazo se llama Pedro y el que recibió el machetazo se llama Malco. Pero dice aquí, hermano, que Pedro saca el machete y no crea que él iba a la oreja, hermano. Es que Pedro, yo no sé si Pedro agarró el machete de lado, iba, y si lo agarró iba para el centro de la cabeza. Pero resulta, hermano, que cuando aquel hombre vea que viene el machete, quizás ¿cómo le decimos en buen salvadoreño? En el esquive que tuvo, en el chivión, vamos a hablar caliche aquí, en el chivión que tuvo, ¡placo! Ya no recibió el machetazo en el centro de la cabeza, sino que le vuela la oreja a Pedro. Entonces, hermano, aquí hay algo bien importante que nos enseña la palabra de Dios. Uno, que las acciones que muchas veces nosotros hacemos equivocadas nos dejan enseñanzas, nos dejan lecciones para que nosotros aprendamos, hermano, a hacer las cosas correctamente. Imagínense que Pedro, hermanos, tuvo la dicha de que no, hermanos, le voló la cabeza al hombre, ¿verdad? Sino que la oreja. Imagínense, le vuela la cabeza. Bueno, con solo que le voló la oreja, Pedro prácticamente ya se había ganado ir a la cárcel, ¿verdad? ¿Sí o no? Así, en la justicia terrenal, Pedro ya se merecía ir a la cárcel. Ahora, alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que ese machetazo no se lo merecía Malco, sino que se lo merecía Judas, porque es el que entregó al Señor, ¿verdad? Si nosotros vemos a fondo, uno dice, ay, pobre hombre, le dieron un machetazo, y en realidad quien se merecía ese machetazo no era Malco, era Judas, porque es el que entregó al Señor. Pero aquí el Señor nos habla de que todo esto ya estaba profetizado para que se cumpliera la palabra de Dios. Hoy se estaba llevando a cabo. Ahora, cuando vemos la acción de Pedro, obviamente nosotros vemos, hermano, que no era lo correcto, ¿verdad? El Señor Jesús amonesta a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué haces? Guarda tu espada. Porque el Señor no necesita que nosotros nos agarremos a machetazos con los hermanos para defender la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, hermano, que a usted y yo no necesitamos pelear, no necesitamos discutir, no necesitamos, hermano, estar en dime que te diré para llegar a un acuerdo, sino permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, hermano, a la verdad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos orienta a su verdad, entonces las cosas van a suceder de la mejor manera. Entonces vemos aquí, hermanos, a dos personas en acciones que al final les trajeron un beneficio. En el caso de Malco, que era el siervo, hermanos, de el centurión o de aquel hombre que mandó a arrestar a Jesús, este hombre, hermanos, iba por obediencia, porque acuérdense que era un siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un sirviente, es un esclavo, es una persona que se sujeta a la orden de su autoridad. Entonces este hombre que iba a arrestar a Jesús iba simplemente, hermanos, cumpliendo una orden. Este hombre, a lo mejor en su adentro,
decía, bueno, yo voy a ir porque tengo que hacerlo. Si es culpable o no es culpable Jesús, pues ahí tal vez el hombre decía, puede ser que no sea culpable, pero tengo que obedecer la orden que me han dado. Entonces va este hombre, y cuando llega, hermanos, al arresto de Jesús, recibe, hermanos, el recibimiento, valga la redundancia, violento de Pedro. Y se lleva esa experiencia, hermanos, de recibir ese golpe de la espada, que solamente, gracias a Dios, fue que le cortó la oreja. O sea, me imagino que cuando vio, como le digo, el machetazo, se hizo del lado de ahí y solamente le alcanzó la oreja. Ahora, ¿por qué le hablaba de esa historia, hermanos? De esa persona que aborda un vuelo, va, se da cuenta que si se hubiera ido ahí, se hubiera muerto, y dice, ay, de la que me salvé, gracias a Dios. Se lo digo en este sentido, que muchas veces nosotros, hermanos, caminamos y vamos hacia un lugar, hacia un destino, hacia un propósito que nos hemos mentalizado, pero que no nos resulta como nosotros lo planificamos, pero que cuando se nos sale del control, hermano, nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Dios está en el plan que se está llevando a cabo. Y acuérdese que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control hasta de las hojas de los árboles, ¿verdad? Dios tiene el control de todo, exactamente de todo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice la palabra de Dios que a los que amamos, ¿cómo dice? Todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, mire, esos momentos difíciles que hay en la vida, esos golpes que muchas veces hemos recibido de quien usted piensa que no tenía que recibirlos, hermano, son para que aprendamos a vivir en el Señor, hermano. ¿Sabe qué? Malco no se esperaba ese machetazo de Pedro, hermano. Es que, ¿quién era Pedro? Era uno de los discípulos del Señor. O sea, lo que menos podían imaginarse era que Pedro iba a sacarle espada, hermano. Y muchas veces es lo que pasa en nuestra vida. Lo que menos podemos imaginarnos es de que alguien con nombre de creyente venga a herir nuestro corazón, venga, hermanos, a afectar nuestros sentimientos. Y es ahí donde nos damos cuenta, hermano, que muchas veces suceden cosas en nuestra vida que quizá no las vamos a comprender, pero que el Señor las está permitiendo para enseñarnos algo. Y es ahí a lo que quiero llegar. Y es, hermano, que cuando estamos en las manos del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de Pedro, entendió, hermano, la lección. ¿Se acuerda que le dije que acababa de salir de la oración, verdad? El Señor acababa de terminar de orar y los discípulos no oraron. Entonces, ¿cuál fue el error de Pedro? El error de Pedro fue haberse quedado dormido, porque ya había sido advertido que venía el momento más duro. Y lo que Pedro hizo dormir. Entonces, cuando vino la prueba, cuando vino el enemigo, Pedro reaccionó en su instinto humano, carnal. Y es ahí cuando nosotros nos equivocamos, y cuando cualquier persona puede, hermano, señalarnos y decir: menos mal que es pastor, menos mal que es el líder de alabanza, menos mal que es el mejor servidor de la iglesia, y empieza la gente a argumentar, hermano, porque nosotros somos los que predicamos de Cristo. Entonces es ahí donde la gente muchas veces no comprende que cuando suceden estos casos
es porque Dios quiere hacer algo extraordinario. Y Dios quiere mostrarle a la humanidad que aunque estemos con corbata, que aunque estemos, hermanos, con la Biblia debajo del brazo, que aunque tengamos un pandero sonando, que aunque seamos el mejor tecladista, que aunque hagamos todo lo que podamos hacer religiosamente, no somos perfectos. Y que si no estamos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado a que tenemos que hacer, es ahí cuando nosotros fallamos. Mire, si Pedro hubiera ido a orar con el Señor, Pedro hubiera estado consciente, hermano, que los que venían a arrestar al Señor solamente era parte del propósito de todo el plan redentor. Pero Pedro no lo vio de esa manera. Pedro lo primero que pensó fue: yo defiendo a mi Señor. Y sacó la espada y quiso defender al Señor. Ahora el Señor le dice: no hagas eso, Pedrito. Mire, allá en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos habla de que el Señor con un ángel mató más de 185,000 enemigos. Oiga, con un ángel mató más de 185,000 enemigos. Imagínense, hermano, dice aquí el Señor: ¿acaso no yo puedo orar a mi Padre y me manda 12 legiones de ángeles? Hermano, se imagina que con un ángel el Señor todo lo que puede hacer, matar 185,000 hombres. Imagínense con una legión, o sea, imagínense con 12 legiones. O sea, el Señor es todopoderoso. Dios es todopoderoso, amado hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los errores nosotros aprendemos. Que los errores que cometemos al final tienen que ser para ayudarnos a crecer espiritualmente. No para, hermanos, corrernos. No para quedarnos, sino para que nosotros entendamos, hermanos, que el blanco perfecto se llama Cristo y que todos nos podemos equivocar, pero que de los errores también podemos sacar mucho provecho. Por eso le ponía el ejemplo de ese hombre, ¿verdad? Que se durmió quizá y no llegó a tiempo, pero que le valió, porque si hubiera llegado a tiempo de irse en ese vuelo, era hombre muerto. Entonces, muchas veces nosotros, después que hemos reaccionado mal, quizás decimos: sí fallé. Pero ese, sí fallé, debe de hacernos, hermanos, entender que fallamos, pero que de esa falla nosotros podemos aprender para no volver a caer en el mismo error. Aquel hombre, hermanos, bueno, estos dos hombres tenían la fortuna de que el maestro estaba ahí. Imagínense ese hombre sin oreja, ¿verdad? Y aquello que le sangraba en barbaridad. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Abraza a Malco, agarra la oreja y se la vuelve a poner. ¿Y sabe qué pasó cuando le volvió a poner la oreja a Malco? No quedó seña de herida, no quedó seña, hermano, no quedó evidencia de que había habido ahí una agresión. Porque si hubiera quedado una agresión, hermano, automáticamente a Pedro tenían que llevárselo también. Pero es ahí donde aprendemos algo y se llama la justificación de Dios para nuestra vida. ¿Sabe qué? ¿Qué es la justificación? La justificación es esta: que aunque usted se equivoque, usted sigue siendo perfecto para Dios. Que aunque usted cometa errores, Dios sigue borrando esos errores. Dios sigue limpiando esos errores. Dios sigue restaurando nuestra vida. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Son errores, porque una cosa es tener una vida práctica de errores y otra cosa es equivocarse. Equivocarse, hermano, por ahí alguien dijo, es de humanos. Y en el Evangelio también, equivocarse, hermano,
es normal dentro de los hijos de Dios, pero equivocarse y enmendar los errores es otra cosa. Y es ahí cuando vemos, hermano, que Pedro reacciona. Y más adelante, acuérdense que en el libro de los Hechos, cuando Pedro se paraba, dice que se convertían multitudes. Después de ser Pedro un hombre agresivo, de ser machetero, después de ser Pedro impulsivo, viene a ser un gran instrumento del Señor. Ahora, si vamos al otro ejemplo aquí de Malco, que era, hermano, el siervo, el hombre que había sido enviado a arrestar al Señor, vemos, hermano, de cómo Dios, a pesar de que este hombre venía en su contra, Dios lo recibe con amor. Porque imagínense que venía a arrestar al Señor, ¿verdad? Saca la espada a Pedro, le vuela la oreja, y el Señor hubiera dicho: está bueno, es que el que me busca me halla. Pero no, ¿verdad? Viene el Señor y lo restaura, porque este hombre venía, hermanos, por ignorancia a arrestar al Señor Jesús. Voy terminando con esto. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de un gran hombre, un hombre, hermanos, que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento, Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, que su obsesión era perseguir a la iglesia, y cuando perseguía a la iglesia, hermano, estaba persiguiendo al Señor, estaba en contra del Señor. Pero usted sabe qué es lo que hizo el Señor, ¿verdad? Primero lo derriba a tierra, lo deja ciego y luego lo restaura. Entonces vemos, hermanos, un gran ejemplo en Pablo, que después de ser perseguidor de la iglesia, es el gran predicador de los gentiles. Y es que es, hermano, el Señor el que restaura, el que cuando nosotros, hermano, le fallamos, Dios, hermano, no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que nos restaura siempre y cuando nos pase lo que le pasó a Pablo. Cayó a tierra y entendió que con el que se estaba enfrentando era con el mismo Dios. ¿Y qué le dijo Pablo al Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces, Malco, este hombre al que le volaron la oreja, hermano, tuvo quizás el peor momento de su vida. ¿A cuántos le han volado un dedo alguna vez? De los que estamos aquí, a nadie, ¿verdad? Gracias a Dios. Imagínense que nos volaran una oreja, hermano. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Si con volarse una uña mal cortada, como duele el dedo, ¿verdad? Una uña que se le vaya más adentro del corte, eso es doloroso. Imagínense una oreja, hermano. Pero ¿sabe qué nos enseña la palabra? Que ahí estaba el Señor Jesús. Y cuando vemos ese gran ejemplo, hermano, podemos comprender que hay golpes en la vida que se nos van a tener que dar, pero que cuando está el Señor Jesús con nosotros, tenemos su misericordia, tenemos de su amor, tenemos, hermano, en quien refugiarnos. Este hombre recibió el amor de Dios. De inmediato el Señor agarra la oreja, se la pega de nuevo, y estoy seguro, porque la Biblia ya no habla más de Malco, pero estoy seguro que este hombre se va con su oreja, hermano, como que no pasó nada, pero se fue con un corazón convencido de la misericordia de Dios, porque aún cuando venía en contra de Jesús, él se va, hermano, bendecido por la misericordia de Dios. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces actuamos, hermano, no de la mejor manera, pero que cuando nos damos cuenta que la misericordia de Dios nos envuelve y que el Señor no nos paga conforme a nuestras acciones, nos volvemos y le damos gracias a Dios, porque eso se llama justificación, hermano, que el Señor Jesús nos presenta al Padre y le dice: no,
yo respondo por ellos. Se equivocaron, sí papá, se equivocaron, pero yo respondo por ellos, y el Señor nos perdona, nos levanta y nos sigue usando para la gloria de su nombre, hermano. El Evangelio está hecho de personas imperfectas, pero está gobernado por un Dios perfecto, lleno de amor, de misericordia y de gracia, que está llamando a todos aquellos que un día se equivocaron con sus acciones. Los está llamando para que vengan y comprendan que al igual que Pedro se equivocó, hoy el Señor puede restaurar su vida. Que así como Malco iba en contra del Señor Jesús, también hoy Dios llama a aquellos que un día dieron coces, como dice la palabra, coces contra el aguijón. Así es que démosle gracias al Señor esta tarde, porque podemos ver a través de su palabra que Dios tiene el control de todo, y que aquello que quizás una vez nos hirió, nos golpeó, nos ofendió, Dios lo ocupa para restaurarlo, Dios lo ocupa para hacernos fuertes, Dios lo ocupa, hermano, para consolidar nuestra fe. Mire, cuando uno en la vida tiene, hermanos, golpes, uno se va acostumbrando a la dimensión de los golpes. Por ahí alguien dijo que los hombres se hacen a golpes. ¿Ha escuchado eso? Mi abuelita decía la frase, que para ser hombre tenía que aprender a recibir los golpes. Entonces, en la vida del creyente, hermanos, si no vienen los golpes, que son las adversidades, que son, hermanos, las tempestades, que son las luchas, hermano, no vamos a crecer si no sabemos, hermano, la dimensión de los golpes. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede decir estar en victoria y no ha peleado la buena batalla. ¿Cómo puede un soldado, hermano, decir que está en victoria si nunca fue a enfrentarse al enemigo? Pero usted y yo hoy podemos comprender que los golpes que se nos han presentado, que esos momentos duros, que las ofensas y que los momentos hostiles que quizás el enemigo ocupó, hermanos, son para que nuestra fe pueda crecer más y podamos depender de la gracia y misericordia del Señor. Y hoy sí termino con esto. Pero muchas veces creo que a todos nos ha pasado, cuando hemos tenido un dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Qué decimos? No, en el nombre del Señor se me va a quitar, no me voy a tomar la pastilla, en el nombre de Jesús se me va a quitar. Y después no es un dolor de cabeza, después puede ser una fiebre o puede ser una enfermedad más fuerte. ¿Y qué decimos? No, en el nombre del Señor yo soy sano. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando usted tuvo un dolor de cabeza y se declaró sano en el nombre del Señor, usted tuvo fe y Dios lo sanó. Así crece la fe. Y hay momentos en que va a venir el médico y le va a decir, te tengo que operar, pero usted dice, no Señor, yo sé que usted me va a sanar, yo sé que usted es mi médico por excelencia, y se aferra a la fe y Dios lo sana. Entonces Dios ha ocupado aquellos golpes, hermano, Dios ha ocupado aquellos momentos para que su fe crezca y podamos cada día creerle más a Él. Los golpes, las heridas, no son para botarlos, son para conocer más la gloria de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies esta tarde, mi amado hermano y hermana. Le damos gracias al Señor por su fidelidad. Gracias, eterno Señor, por